Bienvenidos y bienvenidas a todas nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Yo soy Ana Ruiz. Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Todas Nosotras. Mi nombre es Zulema Maya y pues ya nos tocó estar otra vez juntas. Teníamos ya nos había gustado la vacación. Sí, ya estábamos de vacaciones. No, por cuestiones así, a veces que no podemos, pero el programa sigue y que me da gusto estar nuevamente aquí contigo, Ana, y más iniciando marzo. Iniciando marzo, ¿cómo te trató febrero, Zulema? Uy, sentí que fue así como que una llamada. La verdad, se me pasó rapidísimo. Aparte, pues, quieras o no, 2 días menos o en el mes, o un día menos en el mes, de acuerdo, pues 30, 31, pero sí se me pasó rapidísimo, y creo que ya iniciamos marzo con todo. Creo que es el mes que más ajetreado va a estar también aquí nosotras laboralmente. Sí, fíjate que yo febrero me la pasé enferma. Entonces estuvo muy pesado, sí, claro, pero justo iniciamos marzo muy jubilosas, a pesar de que es uno de los meses que más trabajo tenemos en el Instituto Municipal de las Mujeres. Es de los meses que a mí más júbilo me traen, porque me encuentro con muchas personas con las que llevo años de pronto trabajando, me toca conocer gente nueva. Y entonces es muy maravilloso escuchar voces nuevas, escuchar lo que las otras personas, lo que las otras mujeres tienen que decir, ¿no? Y entonces, entre tantas cosas que hacemos, marzo también luego resulta un poco abrumador. Y entonces resulta como un poco pesado, sobre todo para las mujeres, sí, correcto, que estamos, o sea, para las mujeres que marchamos, ¿no? Para las mujeres que públicamente nos reconocen o nos asumimos como feministas. Exacto. Yo de pronto empiezo a ver, bueno, por salud mental, ¿no? Pero no, o sea, es que aunque tú no quieras darle clic, estás scrolleando y entonces de pronto te sale un comentario, ¿no? Y por ejemplo, últimamente he visto que las mujeres que están promocionando las marchas que van a suceder acá en Juárez, luego los comentarios son específicamente, yo creo que sobre sus cuerpos, ¿no? O cuando pasa la marcha, es sobre los cuerpos de las mujeres, lo que traías puesto, que si están gordas o no, que si van en brasier o no, y luego que si van en brasier, pero ¿quiénes pueden ir en brasier nada más, no? Y entonces pareciera que se pierde obviamente la conversación sobre el 8 de marzo y se pierde la conversación sobre las denuncias que el ir en brasier pues tiene que ver con nuestra apropiación de nuestro cuerpo, con nuestros derechos, con que nuestro cuerpo no es consumo, pero entonces la gente empieza a hablar de nuestro cuerpo. Lo enfoca a eso, ¿no? En lugar de lo que va dirigido realmente la marcha, vamos a criticar el cómo se veía, el aspecto que llevaban las chicas, o sea, y la mayoría, tú lo dices, si es una de dos filos, ves los comentarios y así de que dices tú, por salud mental, a veces mejor ni los leo, pero están ahí, ¿sabes? Y tristemente sí se dirigen hacia el cuerpo de las mujeres. Y entonces, o sea, y yo sé que no es solo, que esto no sucede solo en marzo, que no le sucede solo a las feministas. Creo que el que la gente, que las personas sientan el derecho de hablar del cuerpo de las mujeres tiene que ver con temas más profundos y más complejos. ¿Y qué crees? ¿Para eso? Por eso el día de hoy. Por eso el día de hoy tenemos una gran invitada en casa. Es la primera vez que la tenemos en este programa y estoy muy contenta de que esté con nosotras. Tenemos como invitada a la doctora Maribel Núñez Rodríguez, quien es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Maribel, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Espero también que no sea la primera vez que venga. Claro, no. Siempre queremos segunda, tercera y cuarta parte. Aquí estaré. Maribel, nosotras en este podcast iniciamos, nos gusta mucho iniciar con la pregunta que nos cuenten sobre la invitada, sobre ti misma. ¿Quién es Maribel, como más allá de ser una doctora, una profesora investigadora? No, en este momento estoy muy fragmentada, podría decir muchas cosas. Creo que estoy muy cruzada por un momento particular, ¿no?, de mi ciclo de vida, que es la crianza de mi ya no bebé, todavía le digo bebé, pero ya tiene 3 años, ya. Demográficamente, como socióloga, debo decir, ya no es un bebé, pero para mí pues sí, lo es obviamente. La maternidad es algo que en este momento me invade, ¿no? Es como un primer plano que siempre está ahí sobre mí. Y más allá de eso, pues soy una persona muy preocupada, ¿no?, por situaciones de desigualdad. Soy alguien que desde muy temprano
reflexioné muchísimo sobre las consecuencias que tenía esta diferencia. Yo crecí en pueblos de Durango, también viví un tiempo en la capital, en Durango, pero eso como que me hacía tener muchas experiencias o cercanía también con las otras experiencias de mujeres y la situación, ¿no? de la desigualdad, de cómo había un trato muy diferencial de hombres y de mujeres, también de infancias, y siempre me preguntaba por qué, y bueno, eso me ha traído por muchos senderos. La lectura fue una de las primeras cosas que me hizo tener algunas respuestas, y siempre estoy en eso, ¿no? Como en la búsqueda de respuestas, y bueno, acá estoy en este momento con ustedes, por eso. Qué gusto, que siempre nos gusta iniciar con esa pregunta, más que nada también para que las personas que nos están escuchando conozcan un poquito más de ti, la persona. Ahorita iniciar el programa hablaba Ana Karina justo del 8 de marzo, de los diferentes cuerpos, de la manera en que la demás gente ve y de manera pues crítica, o sea, y de una manera que no es muy sana, les da por opinar de los cuerpos de los demás, y justo creo que el tema de hoy pues es justo de eso, de lo que vamos a hablar. Y me gustaría comenzar preguntándote qué entendemos cuando hablamos justo de eso, de las corporalidades, diversas, y por qué es importante hablarlo de esto justamente en el marco del 8M. Bien, pues al final creo que los seres humanos tendemos mucho a clasificar, a dividir. Es un asunto casi de supervivencia, ¿no? O sea, de grande a chico, el tono, los colores, todo es una guía para sobrevivir, ¿no? O sea, inicialmente como una especie de motor casi que evolutivo. Y bueno, en sociedades como las nuestras, un poquito más complejas, la clasificación también va sobre los cuerpos, obviamente, ¿no? Tenemos estándares muy claros de hasta qué punto algo está dentro de la norma y es aceptable, y cuando ya nos causa pues una conmoción, a veces sobrevalorar ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ya saben, ojos grandes, mientras más bonitos, redondos, es como bello, ¿no? Mientras más pequeños, pues es como no es tan visible, no comunicas. Una situación que es interpretación, ¿no? Externa. Entonces la diversidad humana está siempre ahí, presente. De hecho, digamos que en todas las especies es aconsejable por una cuestión genética, ¿no? Los grupos sumamente endogámicos tienen pues, bastantes problemas de salud, no es recomendable. Entonces, bueno, eso está allí. Y esa diversidad, esa riqueza, ¿no? que abona también al bienestar, incluso a la salud, a veces es interpretado de forma opuesta, y hay cánones muy bien establecidos que son muy contextuales, son históricos, son culturales, son incluso étnicos, que nos marcan, ¿no? los límites de esas proporciones, y hay interpretaciones detrás de esas proporciones. Entonces la diversidad humana está ahí, pero tendemos mucho a la homogeneidad y a premiar solamente cierto tipo de aspecto, ¿no? Y en el campo de la feminidad y de los estereotipos de género, pues todo lo que es la apariencia física, pues está muy, muy observado, premiado, incluso castigado. Y en el caso de cómo hemos salido a tomar las calles, ¿no? y lo que hemos hecho para apropiarnos de los espacios públicos, pues de nuevo pues, se nos encajona en cómo es nuestro aspecto y qué dice el aspecto de quiénes somos, ¿no? Que esto no es nuevo. De hecho, si vemos toda la propaganda antisufragista que sufrían las mujeres sufragistas, también las caricaturas eran mujeres deformes, o bueno, es que se mueve el foco, ¿no? Están ahí porque no tienen suficiente atención masculina, ¿no? Y son tan feas que tienen que salir a gritar que necesitan esos espacios, ¿no? Entonces sí, es una conversación pendiente y que no es de hoy, ¿no? Sí, pero incluso, aunque no es una conversación nueva, es una conversación que pareciera que, como de las cosas que nada más están en el cajón y las sacan por efemérides, ¿no? Ahorita mencionabas, Maribel, que entonces la sociedad va premiando o va castigando según cómo nos vamos ajustando a ciertos estándares.
Entiendo que de aquí entonces podríamos empezar a hablar sobre violencia estética. ¿Nos podrías decir qué es violencia estética? Sí, bueno, la violencia estética podríamos pensarla como un subtipo de violencia simbólica, también como un tipo de violencia de género, y puede tener su propia categoría, depende mucho del cruce que tengamos, ¿no? Si pensamos que la OMS define a la violencia como esta coacción física o el uso del poder para agredir o hacer daño a un grupo de personas o a una persona, a veces ni siquiera se necesita estar directamente presente, ¿no?, para que el ejercicio de la violencia se dé, pues pensamos en la violencia estética como todos estos actos, narrativas y prácticas sociales que obligan y doblan la voluntad o encaminan a las personas hacia un daño y personas, en específico mujeres, casi siempre la violencia estética la padecemos mucho más las mujeres o las personas femeninas también, en las cuales pues hay como todo un peso, ¿no?, de cómo deben lucir, y eso incluso las puede llevar a autoinfringirse daño, ¿no?, que la violencia también puede ser autoinfringida, ¿no? Híjole, ¿qué ejemplos justamente de esto de violencia estética vemos con más frecuencia y justamente especialmente entre nosotras las mujeres? Yo creo que obviamente está siempre el aspecto de una parte como muy escondida, sutil, aceptada, ¿no?, de cómo debemos lucir, pero que suelen ser como comentarios de halago o también incluso miradas, ¿no? Pensemos que las miradas lascivas están clasificadas y codificadas, tipificadas como pues parte de violencia sexual, ¿no? Y hay violencias que se transmiten con el solo hecho de cómo miras, ¿no? El barrido. Lo típico de me miró de arriba hacia abajo y con eso fue suficiente, no tuvo que decir nada para dejarme claro pues que reprueba cómo me veo y que en específico incluso es un barrido de mirada y algo en particular, ¿no? Como hacer foco como te ves mal y en especial eso que tienes ahí se ve peor, ¿no? Como es desde lo más sutil que es eso, la mirada, no te tengo ni que tocar para reprobarte y para que también tú te minimices, ¿no? Depende la situación también, ¿no? Y cómo por eso exigimos adueñarnos, ¿no?, de los espacios, pero siempre pues está el escrutinio público de cómo nos vemos y también cómo eso acompaña otras situaciones, lo que siempre se dice cuando pues en justicia sin perspectiva de género que traías puesto. Sí. Entonces de nuevo es el aspecto, o sea que nosotras involuntariamente y voluntariamente según este criterio estamos permanentemente comunicando nuestra apertura sexual, pareciera, ¿no? Entonces en este aspecto hay algo también de objetivación, ¿no?, porque lo estético pues al final nos pone como objetos, ¿no?, objetos de disfrute, del deseo. Y bueno, también hay otras escalas como podría suceder en el ámbito de la violencia o que alguien o muchas personas la suelen interpretar más como negligencia médica cuando se hacen procedimientos de mejora o procedimientos estéticos que a veces son sumamente invasivos, dolorosos, que cuestan muchísimo económicamente, ni qué decir, pero también que no se les suele poner a la paciente toda la panorámica de qué va a suceder con su cuerpo, ¿no? Es más como te estoy vendiendo, te estoy ofertando, pues cómo vas a lucir, pero no te explicito así a ciencia cierta, mira, esto te puede pasar, sí. Sí, en el caso, por ejemplo, del síndrome que se da como por shock tóxico, todavía hay muchas investigaciones pendientes, casualmente, por los implantes de senos, ¿no?, que pues tienen muchísimas problemáticas. Lo llaman síndrome porque en medicina como que todavía no se acepta realmente que sea una enfermedad, ¿no?, y que estén ocasionando realmente problemas. Entonces hay mucha resistencia a llamar esto como un padecimiento, ¿no? Es que las mujeres dicen que no pueden pensar, que no se concentran, que se sienten mal, que tienen fatiga, como una serie de síntomas que se desestiman, ¿no?, porque pareciera como siempre que si lo padece una mujer no es del todo legítimo. Entonces, bueno, está la clínica médica
de combos, ¿no? De, ay, mira, te opero de la nariz y te hago liposucción y al mismo tiempo te saco la grasa y te la pongo. Todo eso para el cuerpo es sumamente violento y procesar todo eso, ¿no? Entonces, pues sabemos de muchísimas mujeres, incluso adolescentes, no sé si acuerdan el caso de mujeres que quedan en la plancha porque el cuerpo no resistió todo eso, ¿no? Y ni hablar pues de las cirugías bariátricas, que también son sumamente invasivas y que se supone que están indicadas en casos pues de un gran peso y se las suelen hacer a mujeres que no tengan un peso que se supone que debería ser el requisito para ese procedimiento, que también, bueno, muy cuestionado por otros enfoques de salud. Y incluso hay aspectos bien interesantes sobre, afortunadamente en México no se dan tan frecuentemente este tipo de ataques, pero ya se están viendo, que son los ataques con ácido de exparejas o de varones, casi siempre pues varones hacia mujeres, en una situación también como de dañar su cara principalmente, ¿no? Entonces puede estar dentro de tentativa de feminicidio, porque al final pues también puede causar la muerte, pero casi siempre estos ataques van dirigidos a que en ese momento sientes el dolor, pero que sea permanente el daño que se va a causar, ¿no? Entonces esto en América Latina pues es bastante fuerte, ¿no? En Colombia se ha legislado muchísimo al respecto, ¿no? Ahí los índices de ataque de ácidos pues son de los más altos. Y pues en México estamos ahí viendo, ¿no? Recientemente este tipo de actos, y ahí vemos cómo es una cuestión de violencia de género, violencia física obviamente de todos los ámbitos, pero está la violencia estética y no es algo de lo que se habla tanto, porque al final el objetivo es dañar tu cara y tu cuerpo, pero sobre todo tu aspecto, ¿no? Que saben que eso es algo en lo que se centra pues en mucho de la identidad femenina. Qué interesante todo lo que nos has compartido, Maribel, porque entonces nos damos cuenta que la violencia estética está metida en muchos aspectos de nuestra vida y va más allá de solo cosificarte, ¿no? O sea, porque ahorita que decías, por ejemplo, el barrido, yo creo que es algo que está súper normalizado, que es algo que la gente lo tiene normalizado y que hay personas que es como su día a día, ¿no? O sea, este tipo de cosas y que efectivamente lo utilizan con esto, ¿no? Para que te sientas mal de lo que sea que o por tu elección de ropa o por que no encajas en los cánones o solamente para hacerte sentir mal, ¿no? Entonces, como una situación de poder que pareciera tan mínima, o sea, ahí hay una cuestión de poder bien grande, ¿no? Y esto que estás diciendo de la violencia estética que está en la malinformación de las cirugías, porque incluso en este 2026 y en el 2025 lo vimos mucho en las redes sociales con específicamente las mujeres influencers, como parecía que esta cosa de mejoras, entre comillas, de tu cuerpo era algo accesible, era algo como, ay, bueno, o sea, si te duele, si no puedes caminar, si necesitas ayuda como de 5 personas para ir al baño, pero mira qué bien quedas, ¿no? Y entonces empezamos a tener otro estándar de belleza que tal vez nosotras que somos más grandes, que somos más adultas, ya no lo consideramos, pero las mujeres jóvenes sí, las niñas, las adolescentes, y entonces vemos otra vez que ya no vemos los trastornos alimenticios de los 90s, 2000s con los que nosotros crecimos, pero hay otra cosa, ¿no? Están regresando igual. De querer este tipo de cuerpos, que sí son delgados, pero con otras proporciones que pues, obviamente son inalcanzables, ¿no? Que si no son a través de los procedimientos quirúrgicos no los vamos a alcanzar. Entonces, están tan metidos y los tenemos tan normalizados y los vemos diariamente y los consumimos y estamos muy expuestas, ¿no? Pero entonces quiero saber si es parte de porque lo normalizamos o hay algo más que nos hace que no identifiquemos como violencia estética, que no identifiquemos la violencia estética como algo, como una violencia. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con esta conceptualización de la violencia simbólica, Pierre Bourdieu,
que señala cómo pues estas imposiciones, estos daños, porque pensemos en el concepto en su estado puro, la violencia es el uso, ejercicio del poder para dañar y hacer pues sufrir a cualquiera, ¿no? Incluso no solo seres humanos, porque también hay maltrato animal o ecocidios y demás. Entonces el daño que se suele hacer se puede recubrir mucho por medio de los aspectos culturales, de la aceptación. La violencia de género estuvo normalizada y sigue estando normalizada dentro de los estereotipos, de las normas culturales, ¿no? Es que ese es tu lugar, o sea, es por medio de mitos, de leyendas, de cuentos, de aspectos religiosos, aceptados, incorporados en nuestros códigos penales, en las instituciones, en cómo se vive en el día a día, ¿no? O sea, frases, dichos que están como ya normalizados, incorporados, ¿no? Como te ven, te tratan, por ejemplo, sí, ¿no? Ese es como de, tienes que ir bien vestida, porque así como te ven, te tratan. Se supone que es general, ¿no? Que también toca a los varones, pero los varones tienen ahí como que algunos pases, ¿no? Sí. Con que salgan bañados ya es como que suficiente, ¿no? Sí. Pero para las mujeres pues hay un montón de requisitos previos y que nos cuestan muchísimo incluso, ¿no? Entonces la violencia simbólica es estas formas de daño que tanto víctimas como victimarios aceptan y incorporan a su vida cotidiana sin oponer mucha resistencia. Están allí, están totalmente aceptados. Obviamente nos causan ruido, nos duelen o sentimos esta cuestión, pero casi siempre pensamos que a cambio va a haber algo. Y en este caso es aceptación, cariño, o sea, es como el amor, ¿no? Prácticamente, sí. De hecho está muy unido también a ciertos mitos de amor romántico, ¿no? O sea, cuando nosotras vemos comedias, por ejemplo, románticas, ¿quién es la protagonista de esas historias, sí, ¿no? O sea, las mujeres que protagonizan esas historias y que además merecen también a un varón que también es hermoso, ¿no? Generalmente son dos personas hermosas que se juntan y que sus virtudes tienen que ver con cómo se ven prácticamente, ¿no? Híjole, sí, ahorita tocaste una frase muy, tristemente muy popular, que siempre usamos el como te ven, te tratan, y yo sí me sentí identificada varias veces con esa frase, porque incluso a veces que dices tú, bueno, pues me bañar y todo y no me quiero maquillar, simplemente hoy voy a salir así, sí. Y a mí ¿estás enferma? O sea, en lugar de ahora. Y yo, no me y desde ahí ya sales con esa inseguridad, y es que si no me maquillo, o sea, ya te vas creando todo eso, o sea, igual simplemente también, lo has dicho ahorita con los libros, con esto, con los mitos, con las leyendas, las brujas en los cuentos siempre es el aspecto de la nariz respingadita, es de la chica protagonista. Blancanieves. La nariz grande, prominente, o sea, los rasgos más así duros, o sea, el lunar y todo lo asociamos así como que hay gente, y entonces ya te van generando un chorro de inseguridades desde pequeños, sí. Pero sí te digo que a mí sí me pasó el de cómo te ven, tipo así de o a veces ves a la chica más arreglada o más esto, y a la manera de que llega a una tienda y se enfocan así como que la atención en ella, y tú así como de, pues yo también voy a comprar, ¿no? Y entonces como que te excluyen. Entonces, ¿cómo todo esto va empezando? ¿Cómo empieza esta presión sobre los cuerpos desde la familia, la escuela, y ahora más pues con las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaría esta presión? ¿Cómo lo ves tú, de Maribel, sobre todo en la construcción de estándares corporales? Pues creo que es muy temprano. Obviamente hay una etapa inicial en la que pareciera que las infancias no escuchan y no saben, pero claro que están todo el tiempo expuestas a qué hace que tengas de nuevo aceptación. Sí. Somos seres gregarios y necesitamos el cobijo del grupo para sobrevivir, y lo estamos buscando permanentemente, ¿no? Y creo que estamos mediadas por esta cuestión simbólica del lenguaje, y así como está este dicho, están muchos otros que están muy incorporados si nos fijamos y nos damos cuenta, y de hecho hay varios estudios en pedagogía y en varias áreas de cómo los adjetivos para las niñas son diferentes a los niños cuando se les quiere premiar
o cuando se quiere, en el ámbito escolar, por ejemplo, muy pronto las niñas dejan el lado matemático, físico-matemático y se enfocan mucho más en el lado de escritura o de arte, y tiene que ver con cómo de manera muy sutil se empieza a premiar y a encaminar a las mujeres hacia ciertas áreas de interés, parecieran. Entonces, si nos damos cuenta, los adjetivos para la niña suelen ser qué bonita te ves hoy, qué hermosa, qué guapa, ¿no? Y a medida que los niños van creciendo, si bien sí se les dice que qué guapo estás, pero lindo, bonito, es como algo que se va dejando de hacer entre los 3, 4, y ya muy pronto es que fuerte, que valiente, que inteligente, ¿no? Y esos adjetivos para las niñas están, pero de una manera como que muy sutil y también muy medido, ¿no? Muy a cuentagotas con eventos específicos. Ah, no, pues tuvo buena calificación, qué inteligente, pero resolvió un crucigrama o, qué bien que lo hiciste, pero no hay como mucho más, ¿no? A incitar a las niñas a tener, pues, su identidad más allá de su aspecto, ¿no? De cómo se ven y también los contenidos, porque no es solamente lo que hacemos en el aula y en casa, que luego se suele mucho responsabilizar a las mujeres y a las personas que están alrededor. Todo lo que veo y escucho también tiene un correlato, ¿no? En todos los cuentos de princesas, en todo el contenido que vemos de las industrias culturales, está muy encaminado a premiar cierto aspecto y además en cómo se trata a las personas, ¿no? O sea, porque niños y niñas no es solamente que tú le digas la belleza, es algo que acompaña, o tú debes ser inteligente, valiente, pero si lo que ves es que tu mamá se mira al espejo y se sanciona a sí misma por cómo luce, y luego ves que llegan a una fiesta y que alguien es el centro por ciertas cualidades estéticas, ella va a reforzar, ¿no? Poco a poco qué es lo que cuenta. Y es el aspecto. Entonces ahí empieza a ver incluso esta cuestión del dicho de la belleza cuesta, ¿no? Que lo escuchamos muy temprano y que es otro de los que se nos incorpora. Nos tiene que doler también. Para lucir bien. Y el dolor es violencia, ¿no? Pero en el caso de los procedimientos estéticos pareciera que no, se omite. Hablar de... Sí, yo estoy... Sí. Quiero decir muchas cosas. Sí. Creo que hablar de violencia estética definitivamente es un tema muy complejo y es un tema muy duro, porque no solo es lo que nosotras mismas atravesamos, sino cómo empiezas a escuchar esto y cómo tenemos parte también, ¿no? en la sociedad, en todo donde están las infancias, con las adolescencias, nosotras mismas, incluso a mí me ha tocado, ¿no? Estar en espacios en donde me parece sumamente violento que alguien dice como, ay, es que ve qué gorda estoy, ¿no? Uh-huh. Y es como... De sí misma. Ajá, de sí misma, y entonces nosotras es como... Bueno, yo qué seré para ti. Ajá, sí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo es algo que nos atraviesa a todas en muchos espacios, incluso en espacios tan seguros y tan íntimos, que es como con nuestras amigas, ¿no? O sea, y pues está bombardeado y lo vemos y lo encontramos en todos lados. Seguramente de este tema, Maribel, nosotros vamos a querer tener hasta 3 partes o 4, una serie especial en verano, ¿no? Una serie especial sobre violencia estética. Pero entonces, para no quedarnos como con esta sensación tan aplanadora, yo lo diría de esa forma, ¿cómo podemos construir entonces espacios más seguros y más respetuosos para todos los cuerpos? Es complejo. Yo diría que no es como con la violencia de género, ¿no? Están anudadas. Es muy en lo cotidiano, muy en diversos frentes, ¿no? Desde las estructuras hasta lo más íntimo, como hemos dicho, ¿no? Buscar cambiar nuestros adjetivos hacia las demás y hacia nosotras mismas, como ser más compasivas con eso que podemos o no podemos cambiar, rodearnos y exigir incluso mucho más presencia de la diversidad corporal, de distintos cuerpos, edades, porque algo interesante que habría que recalcar dentro de la violencia es estos pilares de los cuales habla Esther Pineda, que es Morir Bellas, es un texto bastante recomendable. Y ella dice que la violencia estética es sexista, racista
gerontofóbica y gordofóbica. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho más presencia de mujeres grandes, de mujeres con cuerpos y tamaños distintos, con tonos de piel, ¿no? Todo lo que implique una mayor representación y diversidad siempre va a hacer que sea más visible, ¿no? Y aceptable esta diversidad humana. Maribel, ya siempre queremos así como que la última pregunta, o más bien ya sería como un mensajito que te gustaría dejarles a las personitas que nos están escuchando, justo referente al tema. ¿Qué te gustaría que todas las personas entendieran pues sobre los cuerpos diversos? Que el cuerpo que tenemos es con el que vamos a vivir permanentemente, hay que abrazarlo, hay que cuidarlo, sí. Y ese cuidado, en la medida que lo interpretemos, ¿no? Obviamente no estamos sancionando para nada a las mujeres que performáticamente y por una cuestión de identidad y expresividad se maquillan o usan lo que quieran usar. Uh-huh. La cuestión siempre, lo decimos en feminismo, es que sea voluntario, que sea tú con tus deseos y tu libertad. No porque alguien te obliga, no por cómo se te ve hacia afuera, ¿no? Sino adueñarnos de quienes somos y eso hará que la libertad esté más cerca, ¿no? No, sí, la verdad, querernos y cuidarnos sobre todo, no poner en riesgo nuestra salud por querer agradar a la vista de otros. Maribel, muchas gracias. Se nos pasó volando rápido. A mí también, como rayo. Y no es broma esto de que seguramente necesitamos una serie de temas, de videos sobre este tema, porque es un tema que necesita todavía desenmarañarse, ¿no? Que no está como tan visible como la violencia de género, por ejemplo. Entonces necesitamos ponerlo más sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta gran plática. Pues gracias a la producción por un episodio más. Gracias a ti, Zulia. No, gracias, Ana. Estamos nuevamente juntis. Recuerden que esto fue Todas Nosotras. Todas tenemos algo que decir. Y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima.